influencer, predicadora, líder de jóvenes, cantante en cierto tiempo, también nos deleitó con su voz. Es una persona sierva de Dios, del Altísimo. Desde la ciudad de Mante tenemos a nuestra sierva Inés. Fuerte aplauso para nuestra sierva Inés. Le damos la cordial bienvenida, hermana. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar conectados. Gracias por la invitación, hermanos. De verdad que es un privilegio y toda la gloria y la honra sea para el Señor. ¿Cómo fue su llamado al Evangelio y a qué edad empezó en los caminos del Señor? Conocí al Señor a los 18 años, casi, faltándome como 4 meses para los 19 años. Venía de una ruptura amorosa donde mi vida ya no tenía sentido. Amén. Entonces en eso conocí a mi esposo, fuimos conociéndonos. Él comenzaba recién a estar así como que firme en las cosas del Señor. Amén. Y a medida que tenía un problema, él me hablaba de la palabra, siempre. Creo yo que eso fue una de las cosas que me enamoró del Señor, que me afirmó en Él, que comencé a ver a Dios no como Dios algo lejos, sino como un papá. Cuando yo tenía algo me pasaba en mi casa, mi esposo siempre me llegaba con la palabra y me decía, mira esta historia. Y me la cambiaba todo a la actualidad, o sea, lo que yo estaba viviendo. Entonces en ese tiempo ya fui conociendo, llegué a la iglesia y yo decía, no, esta gente está loca. Y bueno, Dios tenía otros planes para mi vida, otro propósito que no era lo que yo pensaba. Y más que todo allá hice la oración de fe y acepté a Jesús en el momento en que mi esposa se iba a bautizar. Ese fue el momento en que yo salí con la idea de mi casa, voy a tomarle foto. Llevé la camarita, todo, y estando allá, Dios decía, no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero. Y ahí hice la oración de fe y la pastora Maruja en ese tiempo, ella me dice, no hay ningún impedimento para que te bautices. Y yo hice el 2 por 1. O sea, acepté a Cristo y ahí mismo me bauticé. Gloria a Dios. Esa fue la respuesta más, el Señor mismo hablaba ahí usando, porque yo con mi mente como que no, pero el Señor era así. Yo decía sí, todo sí, sí, sí. No podía decir no. O sea, yo no se podía detener al no. Y yo no había ido lista con una vestimenta para bautizarme, pero ahí las hermanas comenzaron, buscaron y todo, y ahí mismo. ¿Le hubiera gustado haber nacido en el Evangelio o considera que fue necesario que fuera así? Siempre decimos que cada proceso que uno pasa es necesario porque llega el momento en que uno le toca hablar del Señor. Amén. Y muchas personas, como antes usted lo decía, muchas personas pasan diferentes procesos. Amén, y no saben cómo hacerlo. Y no es que digo, no, yo hubiese querido nacer en el Evangelio, no, sino que le agradezco a Dios porque esos 18 años que no conocía a Él y seguía una costumbre, me enseñaron bastante y es lo que vemos en jóvenes de 15 años que podemos ayudar y nosotros como que ya sabemos que va, o sea, hay que ayudarle porque puede pasar esto. Entonces el Señor tiene, los tiempos de Él son perfectos y gloria a Dios los que nacen en el Evangelio, Amén. Los que nacen, pero los que venimos pasamos diferentes procesos también porque el Señor se glorifica en medio de eso. Pero ¿cuál fue su mayor lucha al empezar en los caminos de Dios? ¿Qué fue lo que más le costó? No, bueno, cuando yo lo conocí al Señor, una de las cosas más así difícil eran los comentarios tal vez de mi familia. Entonces usted sabe que cuando uno conoce a Cristo es como que le fallaste a la religión o a lo que ellos seguían. Amén. Entonces era como que la hermanita y esto. Pero el Señor tuvo un trato diferente conmigo porque no me costó, a mí me gustaba lo que era el alcohol, me gustaba lo que era la fiesta, pero el Señor hizo un cambio maravilloso que fue de un momento a otro, así un solo, o sea, el Señor no como que yo estaba, ay no, yo quiero volver, no, o sea, fue un cambio radical que el Señor hizo, ya cuando yo olía así, por ahí que andaba la gente, ya como que no, o sea, ya eso no es mío. Pero después uno va entendiendo que el Señor va haciendo la obra en nuestras vidas, el Amén. Señor da esa fortaleza y a través de su palabra vemos tantas promesas en nuestras vidas. Amén. Y como dice la palabra, aunque te deje tu padre y tu madre, con todo Él te va a recoger. Amén. Y que muchas veces todo lo que tal vez queramos nosotros vivir es pasajero, o sea, podemos disfrutar un momento, irnos a una fiesta, pero va a ser pasajero. Después al otro día va a venir otra, es lo que sentíamos. Amén. Y muchas veces tenemos que decidir lo que va a ser eterno, lo que nos va a ayudar día a día. Durante su caminar en el Evangelio, algún familiar o alguien le impedía en algún momento de decirle, no vas a la iglesia o no vas para tal lado. Nuestro noviazgo no fue tan largo así, de tantos años, fue corto. Entonces, cuando ya nos casamos, ya éramos los dos, o sea, decidíamos los dos. Ya mi familia en eso ya no tenía que... Y los dos nos apoyábamos, los dos vamos a la iglesia. No podía asistir por lo que era lejos. Mi mami vive por la Fabril y la iglesia era en el centro, entonces se me dificultaba bastante. Pero mi mami en esa parte, ni mi papá me decía, no vaya. Sí. ¿Cómo fue su llamado al servicio, hermana? Yo era tímida, muy tímida para hablar del Señor. Yo si llegaba a la iglesia era bendiciones y chao. Chao. Pero yo tengo a mi esposo que le gusta hablar, que él es como que, ay, lo otro. Mi esposo me dice, haz video. Fue lo primerito que él me decía, haz video. Y yo como que, ay, no. Amén. Y ahí fui aprendiendo, después ya en vivo. Gloria a Dios. Entonces era de las cosas que siempre estamos dispuestos con mi esposo. Llega alguien, no importa dónde te congregues, pero la cosa es ayudar. Poderle dar una palabra en el momento necesario, en el momento que está queriéndola para que el Señor sea glorificándose. Y ahí fui poco a poco. Y ahí comenzamos y bueno, ahorita ya hablo, no hablaba así, eso lo hace el Señor. Hablaba, era muy tímida, pero bueno. ¿Alguna vez la rechazaron por predicar la palabra de Dios? Por predicar, pero sí, cuando, bueno,
llegas a un lugar y como que no cuadras ahí, como que no, y entonces, pero así de como que no, usted no la ve, no. Siempre, no, creo yo que mi carisma, la gracia de Dios, dice mi esposo, siempre cuando algo me manda es, ay, mi amor, que tú tienes la gracia de Dios, entonces siempre, en todo momento es así, y bueno, gracias a Dios eso me ha permitido ahorita que ingresé a estudiar, también irle enseñando a una amiga que tengo, irle enseñando de la palabra y todo eso. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Sabemos que está casada con nuestro amigo Arturo. ¿Considera que él le ha sido de influencia para impulsar su ministerio? El encuentro que he tenido con el Señor, eso me ha impulsado. ¿Para su ministerio? A veces dicen, no, es que tal vez tú no te apartas porque estás casado, no. Es el encuentro que podemos tener personalmente con el Señor. Amén. Que es lo que nos impulsa y nos dice, no, yo amo al Señor a pesar de las diferentes situaciones que pasemos, diferentes, porque sabemos que el matrimonio es difícil al principio. Amén. Es bonito, sí, es una bendición del Señor, pero al principio conocerse con la persona es como que uno tiene diferentes pensamientos. Amén. Pero hemos aprendido entre los dos ahora, sí, ayudarnos los dos. Los dos son un matrimonio ejemplar. ¿Alguna vez ustedes han sentido desmayar al punto de querer apartarse de las cosas del Señor? Ha llegado sí el desánimo, pero no nos hemos apartado. Gracias a la misericordia del Señor hemos estado ahí los dos firmes, 10 años sirviéndole al Señor. Y lo que digo, a veces las personas te pueden decir, no, vamos, que sí se puede, vive en fe y todo, pero cuando tú vives en fe, cuando tú aprendes a vivir en fe, es lo que te aferra al Señor. Pero mientras tú solamente lo hables, no pases un proceso, no te aferras a Él. Amén. Solamente lo escuchas de un Dios, pero cuando se hace real en tu vida, tanto en la salud, en la provisión en tu casa, en la economía, aprendes a ver a un Dios no como un Dios de favores, sino como a tu papá. Como cristianos llega el desánimo, y a veces llega la tristeza, es como que ya me canso, pero nos puede llegar eso, pero la victoria está en que no nos quedemos ahí, sino que digamos, no, yo tengo que seguir, porque somos humanos, nos cansamos de ver las injusticias, nos cansamos de ver las actitudes, nos cansamos aún de nosotros mismos. Amén. Pero la victoria está en avanzar. ¿Cuál ha sido la prueba que más le ha golpeado espiritualmente, en la cual haya marcado un antes y un después? Mientras uno sabe el testimonio que tiene en el Señor, a veces es difícil quedarse en silencio. A veces uno ve todo, escucha algo, uno quiere hablar, pero cuando uno se queda en silencio, gana mucho en el Señor. Porque, como dice la palabra, el Espíritu Santo es el que da testimonio en nuestras vidas. En nuestro carácter era una de las cosas en donde vi la gloria de Dios en mi carácter. Mi carácter era muy explosivo cuando conocí a mi esposo. Al primer año de casados, solamente el Señor, porque era el centro, era el que nos sostenía en ese momento. Amén, yo le decía cosas hirientes, yo lo trataba de lo peor a mi esposo, y asistiendo a la iglesia. Amén. Llevaba 5 años en el Señor y yo seguía con mi carácter. Entonces, cuando las personas me veían, no, si usted es como un pan de Dios, o sea, tranquila, ¿cómo puede tener ese carácter? Y no, mi esposa decía, sí, ella tiene ese carácter. En ese momento, cuando yo digo, ya estaba cansada, y eso es lo que el Señor siempre me recuerda, que cuando uno se cansa, y no es con la fuerza de uno, sino con la fuerza de Dios, el Señor puede obrar. Y llego una vez al altar y ya con las últimas, Señor, me cansé, o sea, ya estoy harta de mi vida, yo así, pero era un grito que salía desde el fondo de mi corazón, diciéndole que ya no me soportaba por mi carácter. Veía a mi nena, no quería que creciera igual que yo, y yo decía, no, hasta aquí, o sea, ya no puedo más, derramé todo al Señor, todo, solté todo, porque a veces pensamos que tener ese carácter así está bien, o sea, igual, o sea, la gente no lo ve, y bueno, pero herimos mucho y nos hace daño a nosotros. Y en ese momento pude sentir que el Señor obró en mi vida de una manera sobrenatural, y al día siguiente comenzó Dios a tratar con mi carácter. Es como que te rendiste ante mí, dejaste todo en mí, comienzo ahora yo. Y el Señor comenzó al día siguiente. Si me enojaba, supongamos unas 10 veces en el día, ya me enojaba 5, al día siguiente 3 y así. Hasta que Dios fue tratando con mi vida y el Señor mismo fue glorificándose. Claro, hay momentos en que uno como que, dice la palabra airados, pero no pequéis. Claro. O sea, tenemos que controlar eso, y parte de eso también es en nuestra casa, en nuestro hogar, en lo que nosotros vayamos a decir. Cuando yo tuve a mi primera nena, di a luz, mis partos son un poquito complicados porque no me coge la anestesia. En ese momento pude sentir la mano de Dios sanándome porque era un dolor muy fuerte. Entonces, esas pequeños detalles que el Señor hace en nuestras vidas es lo que me ha afirmado más a Él. Y ahí hemos pasado desde ver la nevera vacía a verla dar la vuelta y volverla a verla llena. Desde el momento en todo, y nuestros hijos tienen fiebre, no corremos al doctor, sino que comenzamos a orar creyéndole que el Señor lo va a hacer. Amén. Y el Señor lo hace. ¿Cómo le gustaría a usted que la recuerden cuando usted se vaya con el Señor? Oh, sí, más que todo dejar un legado en nuestros hijos. Amén, gloria a Dios. En nuestros hijos, que ellos puedan decir, bueno, mi mami hizo esto, mi papi hizo esto para la gloria de Él. Y bueno, ahorita lo veo, y que todavía estoy viva, pero lo veo porque aunque estemos en otra congregación, hay personas que nos escriben, y hermana esto, y eso es bonito porque ya tú dejaste algo ahí. Entonces ahorita está, y tienes que dejar algo también ahí que te recuerden, y más que todo que siempre
vean la fe. Siempre, a pesar de las dificultades, siempre permanecimos en el Señor. Amén. Que si tal vez pudimos nosotros pasar algo, también las personas lo pueden pasar. Y a veces nada es impedimento para seguir firmes en el Señor, y eso, la fe y bueno, el ejemplo que hasta ahorita hemos hablado tanto, lo que decimos y lo que actuamos. Porque una cosa es decirlo. Yo puedo coger la Biblia y hablarte de miles de versículos, pero si no los practico, de nada sirve. Amén. Entonces nosotros somos una Biblia abierta que andamos caminando y las personas leen eso en nosotros, de lo que Dios hace en nuestra vida. Y a veces no es tanto como que sí, arrepiéntete, Cristo te ama. No, te miran a ti y dicen, yo quiero lo que tú tienes. Amén. Amén. Sabemos que tiene 2 maravillosos hijos. Para usted, ¿en qué le gustaría que Dios los use a ellos? Lo viendo a Benjamín, que es el que tiene 7 años, él un predicador. Amén. Y él quiere ser predicador. Él donde está, el amiguito que está, le habla de Cristo. O sea, él aprende a través de los videos que el papá hace y está, y de repente él habló de Cristo y después, mami, hice bien esto de aquí. Un pastor. Un predicador, un pastor que hable la palabra. Amén, gloria a Dios. Abigail, ella tiene 9 años. Es una nena bien reservada, analiza todo. Ella analiza todo, es quedito, pero analiza todo. Ella, me gusta la voz de ella, aunque no le gusta así como que la escuchen, pero su voz es bonita. Y bueno, tantas cosas que el Señor también le ha dicho a la vida de ella, le ha prometido algunas cosas. Parte de eso también, bueno, ella el Señor le dijo que es una profeta del Señor. Amén, gloria a Dios. Y es verdad, eso yo lo puedo comprobar, y creo yo que cuando los papás lo podemos comprobar, decimos, ella tiene lo que el Señor le ha dado. Gloria a Dios. Y me acuerdo que desde el embarazo, ella nos advertía algunas cosas. Sabemos que hacen muchas cosas, hermano. Sabemos que motivan a los jóvenes, hacen reuniones de jóvenes, dan liderazgo personal. ¿Algún proyecto que tenga mentalizado para futuro? Una palabra de Dios en nuestras vidas que nos dice, la persona que llega a su casa no se puede ir sin comer. O sea, tienen que brindarle algo. Y me acuerdo que llegan muchos jóvenes y yo decía, amor, esto va a ser una fundación, o sea, aquí ponga que vamos a dar comida y ahí está. Entonces sí es uno de los proyectos que tenemos, y creo ya lo vamos a comenzar en abril, Dios mediante, en lo que es repartir comida, pero a la vez no el hecho de una comida, sino el hecho de la palabra de Dios, que vaya ese alimento que sacia nuestra vida, que nos llena, que es la palabra, y seguir con los jóvenes trabajando. En esto ya me ponía a pensar, ¿será que cuando yo tenga unos 60 años todavía seguiré dándole consejos a los jóvenes, o ya estaré? ¿Cómo estaré? Entonces es una de las cosas, porque hay tantos jóvenes necesitados. Amén. Tantos jóvenes aún dentro de la iglesia, que uno lo ve y dice, él está pasando por esto. Amén. Y uno a veces piensa, y antes decíamos, o sea, a veces pensamos, no, ya está en Cristo, no necesita nada, y queremos preocuparnos por los de afuera, cuando los de adentro no están bien. Entonces es necesario seguir trabajando con los jóvenes, seguir enseñándole, ayudándole, porque la juventud es una etapa donde uno te afirmas en el Señor o te apartas completamente. Amén. Y haces de tu vida, y después llegas y ya es como que es muy, muy complicado seguir sirviendo. Yo soy testigo de eso, porque cada vez que iba allá me daban de comer. Como mujer, ¿qué consejo le daría a la juventud para que se mantenga firme? Entonces, como jóvenes, hay tantas luchas, hay tantas cosas que el mundo nos ofrece, que se ve codiciable, se ve como que bueno, pero al final no nos va a edificar en nada. Es necesario entregarle completamente nuestro corazón, saber que en Él vamos a tener todo. Y a veces algo como que no se puede, o sea, el mundo me ofrece tanto, me bombardea tanto, las redes sociales y todo, que a veces no puedo mantener mi integridad con el Señor. A veces pensamos también que la ropa es la santidad, pero a veces no estamos, por fuera podemos estar bien, o sea, podemos estar bien vestidos, pero lo que hay adentro, lo que sale de nuestro corazón es lo que va a impactar a las personas. Entonces, como jóvenes, afírmense en el Señor, amen al Señor sobre toda situación, sobre todo proceso que venga, sea el más doloroso, sea el que ya parece que nos vamos a morir. En medio de eso, aferrémonos al Señor, tomemos su mano y confiados en Él sigamos caminando, porque el Señor dice su palabra que Él está guardando a sus hijos, que Él nos guarda de todo peligro, y sabemos que Él es real. Y bueno, las mujeres casadas también que nos están viendo, los esposos que están viendo, antes decíamos, no es fácil el matrimonio, es día a día. 10 años con mi esposo y creo yo lo amo más que el primer día. Siempre hemos aprendido, nunca pierdas el detalle con tu esposo, nunca dejes de admirar a tu esposo por lo que hace, porque ya llegamos a ciertos añitos y ya nos hostiga todo de él. Y no vemos al esposo como que, no, vemos a lo de afuera, pero a veces dentro de nuestra casa está todo lo que necesitamos. Y como dice su palabra, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y nosotros somos las mujeres que nos encargamos de formar a nuestros hijos, porque la palabra de Dios es tan maravillosa que nos dice que el hijo malcria vergüenza de su madre, no lo dice el padre. Entonces las mujeres cumplimos un rol muy importante dentro de la casa, tanto el cuidado de nuestros hijos, nuestro matrimonio, de todo, y debemos de ser muy sabios en las decisiones que tomemos.
que sabemos que Jesús es nuestro amigo, pero nuestro esposo debe también ser nuestro amigo. Amén. Con quien podamos llorar, con quien podamos reír, burlarnos tal vez de nuestras expresiones de algo. Eso significa también ser libre en el Señor, que podamos tener esa libertad de nuestros esposos y siempre mirarlo a Él. En medio de la prueba, como esposos, aferrarnos, es lo que más le puedo decir, es lo que a mí me ha funcionado hasta ahorita, mirar a Jesús, vivir en fe, que es muy diferente tener fe a vivir en fe. Vivir en fe es ya saber que estás pasando un proceso y no tienes nada, pero en medio de eso el Señor lo da todo. Es un honor tenerla aquí, hermana Inés, primera mujer de invitada en Varones de Gloria. Los versículos que les quiero dejar aquí es el que me ha servido también en todo este tiempo, que está en Habacuc 3, el 17 y el 18. Que la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es uno de los versículos que siempre a mí me marca mi esposo, sabe que es uno de los que me gusta, porque en ese momento cuando no hemos tenido nada es donde más nosotros hemos glorificado al Señor. Y ahora en medio de las pruebas nos reímos y decimos, Señor, tú tienes control. Aprendimos a depender del Señor y nos falta bastante porque el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Otra de las cosas que tenemos que tener es fuerza de voluntad. Amén. La situación, sea lo que estés viendo, la mentira, tal vez el desánimo, la pornografía, todo lo que tú estés viviendo, si tú no decides dejar eso, el Señor no puede actuar en eso. Pero cuando nosotros decimos, Señor, no es con mi fuerza, comienzo y pones de tu parte, créeme que el Señor lo va a hacer. Él puede trabajar en todo. Conocemos ese Dios que sana, que salva y que restaura, ese Dios verdadero, ese Dios fiel, ese Dios que mientras nosotros a veces le seamos infieles, Él sigue siendo fiel en todo el tiempo.